Dicen que hay dolores que el tiempo calma, pero hay otros que se clavan como espinas, incluso en corazones acostumbrados a ceder. Rosalía del Valle tenía 69 años y conocía el silencio de quien traga penas para mantener a la familia unida. Viuda desde los 53, había criado sola a 3 hijos, equilibrando turnos en el hospital como auxiliar de enfermería y las labores domésticas sin nunca quejarse. Siempre fue práctica, discreta y firme, de esas mujeres que no esperan aplausos ni reconocimientos. Cuando se jubiló, Lorena, la hija mayor, sugirió que vendiera el apartamento antiguo y fuera a vivir cerca de ella, para estar más asistida, decía. Rosalía, cansada pero aún dispuesta a ayudar, aceptó. Vendió todo, se mudó y con parte del dinero ayudó a reformar la casa de Lorena y Roberto. Se dijo a sí misma que era por amor, como siempre había hecho. Aquella martes, todo comenzó con una bandeja de empanadas. Era tradición suya preparar algo cada semana y llevarlo a la hija al final de la tarde. Sabía que Lorena trabajaba mucho, que Roberto no ayudaba tanto y que los niños, aunque ruidosos, adoraban su presencia. Llegó alrededor de las 5, la bandeja cubierta con un paño de crochet, los pasos firmes a pesar del dolor en la rodilla. Iba a tocar el timbre como siempre, pero la voz de Lorena atravesó la puerta antes, cortando como cuchillo. «No te preocupes, Roberto. Vamos a hacer que ella pague por todo. Ella nunca me dice que no, especialmente si finjo estar embarazada». Rosalía se quedó paralizada. Las empanadas aún estaban tibias, el paño resbalaba y el suelo parecía haberse desvanecido bajo sus pies. Rosalía no entró, tampoco llamó. Dio 2 pasos atrás, con el corazón disparado, y volvió a casa sin saber cómo las piernas la sostuvieron. El peso de la bandeja, que hace poco era liviano, ahora parecía insoportable. Dejó todo sobre la encimera de la cocina, se hundió en la silla y dejó que el silencio devorara lo que quedaba de su fuerza. Durante años había escuchado desahogos, críticas e incluso pequeñas mentiras de Lorena, pero eso era diferente. No era una media verdad ni una omisión, era una puesta en escena fría, calculada, para sacar dinero de ella. Esos 20,000 pesos, que según la hija serían para cubrir un tratamiento o resolver una urgencia médica del supuesto embarazo, ahora se revelaban como un golpe fríamente orquestado. Rosalía sentía rabia, sí, pero lo que más dolía era el asombro. Jamás imaginó ser vista como un objetivo, como un recurso a explotar. Esa noche no durmió. Releyó los mensajes de la hija en el celular, cada «te amo, mamita» sonando ahora falso, como eco de una farsa. Pasó las manos por el álbum de fotos, repasando cumpleaños, graduaciones, viajes, todos marcados por sacrificios silenciosos que ella hizo por amor, y, poco a poco, el entumecimiento dio paso a algo más denso: indignación. Por primera vez en años se permitió pensar que quizá se había equivocado al callar tanto, al aceptar tanto, al dar tanto sin exigir el mínimo respeto. A la mañana siguiente, antes incluso del café, buscó en la repisa superior de la estantería una caja antigua donde guardaba documentos. Allí estaban los recibos de los depósitos hechos en la cuenta de la hija, el contrato informal de venta del apartamento que usaron para la reforma de la casa de Lorena, y un cuaderno donde anotaba fechas, valores y promesas. Nunca pensó que los usaría, pero ahora cada papel parecía adquirir un nuevo peso. El silencio, por fin, empezaba a romperse. Rosalía pasó los días siguientes en un estado de alerta silenciosa. Observaba los gestos de Lorena con más atención. Escuchaba cada palabra con más cuidado. Cuando la hija volvió a tocar el tema del embarazo, fingiendo llanto y ansiedad, Rosalía solo asintió con la cabeza como si estuviera conmovida. Pidió tiempo para organizar las finanzas, y Lorena, pensando que la puesta en escena funcionaba, hasta le ofreció té y caricias falsas en las manos.
Eso dolía más que las palabras tras la puerta. Ver a la propia hija manipular gestos de afecto para extraer dinero hizo a Rosalía comprender que no se trataba de un error puntual. Era un patrón, un ciclo donde ella siempre daba y Lorena, cada vez más, exigía. Por eso, Rosalía buscó a Mercedes, su antigua vecina del barrio donde vivía antes de mudarse. Mercedes era abogada jubilada, pero todavía ayudaba a personas del barrio con orientación jurídica. Habían perdido contacto, pero el abrazo que recibió al reencontrarla fue el más sincero que había sentido en mucho tiempo. Mercedes escuchó todo con paciencia, anotó los hechos y pidió a Rosalía que reuniera más pruebas. Sugirió evitar un enfrentamiento directo con la hija en ese momento. El más fuerte no es quien grita, es quien actúa con calma cuando duele, dijo. Rosalía volvió a casa y pasó las noches recordando pequeñas situaciones en las que había sido manipulada. Y ahora todo tenía sentido. Los pedidos de dinero con excusas inconsistentes, las desapariciones cuando el dinero se acababa, las miradas frías de Roberto, que nunca la llamó suegra con afecto. En pocos días, con el apoyo de Mercedes, Rosalía consiguió acceso al historial bancario y conversaciones archivadas. Descubrió que Lorena usaba un perfil alternativo a nombre de la madre para solicitar préstamos, algunos aún pendientes. La farsa iba más allá de lo que imaginaba, y ahora la decisión de actuar dejó de ser una posibilidad para volverse una urgencia. La semana siguiente, Rosalía concertó una reunión con un abogado recomendado por Mercedes, especializado en fraudes patrimoniales y delitos de falsedad ideológica. La oficina era sencilla pero ordenada, y ella llegó media hora antes, con los documentos en una carpeta beige y las manos sudorosas por los nervios. El abogado, un joven llamado Pablo, la recibió con educación y escuchó en silencio mientras ella narraba todo. El dolor, las sospechas, la escucha tras la puerta, el historial bancario, las pruebas del préstamo a su nombre. Al final le dijo que había un camino legal, lento pero posible, y que todo dependería de cómo manejara la situación a partir de ese momento. Rosalía respiró hondo. Sabía que denunciaría a su propia hija, pero ahora, más que cualquier culpa maternal, tenía la certeza de que no podía seguir siendo cómplice de su propio sufrimiento. Pablo presentó la solicitud formal de investigación. Solicitó la ruptura del secreto bancario de los registros de crédito hechos con el CPF de Rosalía e inició el levantamiento de pruebas con los bancos. Rosalía tuvo que frecuentar comisarías, notarías, resolver burocracias, dar declaraciones. A veces volvía a casa exhausta, pero extrañamente más ligera. Por primera vez en décadas sentía que se elegía a sí misma, que estaba poniendo límites. Lorena aún pensaba que el dinero llegaría. Insistía en enviar mensajes llorosos, fotos falsas de ecografías copiadas de Internet, fechas inventadas para supuestas consultas médicas. Rosalía ahora leía cada mensaje como quien analiza una pieza de evidencia, hasta que un día llegó una carta. Venía del banco confirmando que el préstamo de 30,000 pesos fue hecho en línea, con copia de la identidad de Rosalía y comprobante de residencia. Documentos que claramente nunca habían sido usados por ella. Estaban, de hecho, en manos equivocadas. Y eso marcaba el inicio de un cambio. Con la carta en mano, Pablo presentó una denuncia formal por falsedad ideológica y estafa. Las pruebas reunidas eran lo suficientemente sólidas para justificar la apertura del expediente. El proceso comenzó a avanzar, y con él Rosalía tuvo que enfrentar otro tipo de desgaste, el emocional. Lorena, al darse cuenta de que algo estaba mal, tal vez por los cambios en el comportamiento de la madre, o porque los pedidos eran ignorados, empezó a presionar. Llamó a la puerta un sábado por la noche, llorando, diciendo que necesitaba hablar. Rosalía no abrió. Se quedó detrás de la puerta, en silencio, sintiendo cada golpe como un martillazo en el pecho. No era rabia,
Era tristeza, profunda, silenciosa, madura. Sabía que si abría la puerta volvería a ser devorada por ese ciclo de chantajes emocionales disfrazados de amor. Eligió no abrir. Y allí, del otro lado, Lorena gritó que era ingrata, que estaba sola por su culpa, que nadie más la soportaba. Y se fue. El domingo siguiente, Rosalía se levantó más temprano que de costumbre. Fue al mercado, compró flores nuevas para el balcón y volvió a cocinar algo que le gustaba, sin pensar si alguien comería con ella. Encendió la radio, abrió las ventanas y decidió barrer la acera. Pequeños gestos, pero que en ese contexto tenían el peso de un nuevo comienzo. La investigación seguía su curso. 2 semanas después, Pablo le informó que la policía ya había identificado la IP usada en las transacciones fraudulentas y que pronto Lorena y Roberto serían citados. Era cuestión de tiempo. Rosalía, por más que quisiera justicia, no deseaba ver a la hija en prisión. Pero sí quería que ella se viera obligada a enfrentar lo que hizo, a mirar la verdad desnuda, sin el barniz de las excusas, y sobre todo, que nunca más tuviera poder sobre su dignidad. Cuando la citación llegó a la casa de Lorena, la reacción no se hizo esperar. Rosalía recibió ese mismo día una avalancha de mensajes, algunos suplicantes, otros agresivos, confusos. En uno, Lorena decía estar arrepentida, en otro, la acusaba de destruir la familia. Rosalía no respondió ninguno. No porque estuviera por encima del dolor, sino porque sabía que cualquier respuesta sería usada en su contra, emocional o legalmente. Con la guía de Pablo, guardó todos los mensajes, archivó capturas y evitó cualquier contacto directo. Sentía miedo, sí, pero un miedo diferente al que la paralizaba antes. Ahora era un miedo acompañado de claridad, como si por primera vez estuviera enfrentando la tormenta con los pies en la tierra. No quería venganza, quería paz. Y para eso sabía que debía atravesar ese proceso hasta el final. La denuncia se difundió rápido entre conocidos. Algunos vecinos se alejaron, otros le susurraban palabras de apoyo. Una excompañera del hospital, al saber la situación, llamó y contó que había pasado por algo similar con su propio hijo. Rosalía notó con cierto amargor que su historia no era rara. Había otras madres, otras abuelas, otras mujeres siendo drenadas emocional y financieramente por quienes criaron con amor. Eso no la consolaba, pero la fortalecía. Mercedes, siempre al lado, la acompañó a algunas audiencias preliminares, y juntas comenzaron a diseñar el siguiente paso: la solicitud formal de restitución de parte de los bienes desviados y el bloqueo de futuros préstamos hechos a su nombre. Para ello, Rosalía tendría que probar, con más detalles aún, la recurrencia del fraude y la manipulación emocional que permitió que todo ocurriera sin resistencia tanto tiempo. No se trataba solo de dinero, era recuperar su propio nombre, su propia historia. El día de la audiencia inicial estuvo nublado, y Rosalía llegó al juzgado con los hombros tensos, sosteniendo la carpeta con los documentos como si ella misma fuera la prueba viviente de todo lo que había soportado. Lorena apareció acompañada de un abogado particular, con mirada abatida, aunque intentaba mantener la postura de víctima. Roberto no asistió, alegó trabajo. Al ser llamada a la sala, Rosalía se sentó con firmeza y respondió cada pregunta con calma, incluso cuando la defensa de la hija intentó pintar la historia como un malentendido familiar. Pablo refutó con precisión. Presentó extractos bancarios, copias de mensajes, registros de transacciones hechas a nombre de su clienta. La jueza escuchó en silencio. Al final, ordenó una pericia de los documentos y autorizó el bloqueo temporal de nuevas operaciones financieras en nombre de Rosalía. Era el primer paso concreto, una señal de que el sistema empezaba a reconocer lo que por tanto tiempo fue ignorado.
De regreso a casa, Rosalía no lloró. Solo se sentó en el sillón cerca de la ventana, miró la calle unos minutos y luego buscó el cuaderno de notas antiguo. Allí, entre recetas y recordatorios de cuentas, había registros de compras hechas para los nietos, donaciones entregadas a los hijos, fechas de reformas pagadas a nombre de otros. Cada anotación, que antes parecía trivial, ahora se convertía en evidencia de una vida dedicada, pero nunca protegida. Decidió separar esas páginas y entregárselas a Pablo en la próxima visita. Más que reforzar el proceso, eso era un ajuste interno, una forma de decirse, esto pasó y ya no voy a fingir que no pasó. En el silencio de la noche, con la radio apagada y la casa vacía, Rosalía durmió profundamente por primera vez en semanas. El sueño no borró el dolor, pero trajo un descanso merecido, como si el cuerpo comenzara poco a poco a confiar en que ahora ella misma se cuidaba. Con el avance del proceso, Pablo orientó a Rosalía a hacer una denuncia complementaria, detallando el uso indebido de su nombre en pedidos de crédito digital. Al acudir a la comisaría, fue recibida con respeto, pero también con esa mirada habitual que tantas mujeres mayores conocían bien, la de desconfianza velada, como si fuera exageración o drama de madre resentida. Rosalía, sin embargo, no titubeó. Con voz firme explicó la secuencia de hechos, entregó los documentos y exigió que se respetara su derecho. Al salir, sintió una mezcla de agotamiento y orgullo. Ya no era la mujer que cedía para evitar conflictos. Era alguien que empezaba a entender que ser firme no significaba dejar de amar, solo elegirse a sí misma cuando el amor se convierte en trampa. De camino de regreso, pasó por la casa de Mercedes para agradecer una vez más. Las dos tomaron té y conversaron largo rato. Allí, sin prisa, ella desahogó no solo la decepción, sino también la culpa por haber permitido tanto, por no haberlo visto antes. Mercedes fue directa. Esto no es culpa tuya, es resultado de años de costumbre. Uno se acostumbra a dar hasta no quedar nada. Pero esto tiene arreglo. Las palabras resonaron en la cabeza de Rosalía los días siguientes. Por primera vez, comenzó a preguntarse qué quería hacer con el tiempo y el dinero que aún tenía. Empezó a salir más de casa. Visitó un centro comunitario en el barrio antiguo. Reencontró a una conocida de la época del hospital, que ahora trabajaba en talleres de costura para mujeres en situación de violencia doméstica. Fue recibida con entusiasmo y la invitaron a participar en los encuentros. Al principio dudó, pero luego, una mañana de miércoles, se puso su mejor blusa azul, arregló el cabello y fue. Entró con miedo, pero salió con la certeza de que no estaba sola y que tal vez en ese espacio podría comenzar una nueva etapa, no como víctima, sino como alguien lista para reconstruir. En cada encuentro del centro comunitario, Rosalía sentía que una parte de ella volvía a su lugar. Las mujeres que conoció allí tenían historias diferentes, pero marcas similares. Una había sido expulsada de casa por los hijos después de cederles la propiedad. Otra había perdido toda su jubilación sosteniendo a sus nietos mientras la hija viajaba. Rosalía escuchaba, compartía, pero sobre todo comprendía. Ya no se sentía extraña por haber confiado demasiado o amado sin límites. Estaba rodeada de otras que, como ella, aprendieron demasiado tarde que el amor sin respeto se transforma en deuda emocional. Fue en ese ambiente donde surgió la idea de hacer algo con los valores recuperados en el proceso, no para vengarse, sino para recomenzar con propósito. Habló con Pablo sobre la posibilidad de transformar parte de la restitución en un fondo de apoyo para mujeres mayores en situación de abuso. Él lo encontró atrevido, pero viable, y ella decidió seguir adelante. Mientras tanto, Lorena callaba. El proceso seguía en secreto, pero la ausencia de contacto hablaba alto. Rosalía aún soñaba con ella a veces. En algunos sueños, la hija pedía perdón. En otros, simplemente desaparecía.
Pero al despertar, la realidad era más clara que nunca. La justicia ordenó la devolución de parte del dinero desviado, además de establecer medidas restrictivas para impedir nuevas transacciones en nombre de la madre. No hubo prisión, pero sí responsabilización formal. Pablo le explicó que en ese tipo de casos lo más importante era sentar jurisprudencia y limitar el ciclo de abuso. Rosalía entendió y aceptó. Con el dinero recuperado, no volvió al barrio antiguo ni compró una casa más grande. Hizo una elección diferente. Alquiló un pequeño apartamento cerca del centro, con un balcón iluminado y sin escaleras. Una amiga la ayudó a mudarse. Mercedes llevó flores. Por primera vez, el hogar era un lugar solo suyo, no una extensión de la vida de alguien más. En el nuevo apartamento, Rosalía redescubrió una rutina sin prisas. Comenzó a despertarse con el sol, entrando por las cortinas claras, a prepararse su propio café y sentarse en el balcón con un cuaderno de notas. Empezó a escribir memorias, no con el objetivo de publicar o mostrar a alguien, sino para entender mejor el camino que había recorrido. Ponía en papel recuerdos de la infancia de los hijos, momentos felices con Esteban, su difunto esposo, y poco a poco, también los momentos en que sintió que se anulaba a sí misma. Fue un ejercicio difícil, pero necesario. Percibió cómo la culpa y el miedo moldearon muchos de sus silencios, y cómo el amor mal correspondido fue borrando lentamente sus deseos. Ahora, con el tiempo a su favor y sin depender de la aprobación de nadie, empezó a explorar cosas simples que siempre había dejado para después. Paseos por el parque, tardes en la biblioteca, incluso un curso de informática para principiantes que ofrecía el centro comunitario. Cada nueva experiencia era como abrir una ventana cerrada desde hace años. El fondo de apoyo que ideó con Pablo y Mercedes empezó a tomar forma. Lo llamaron Red de Rosalías, una forma simbólica de representar a todas aquellas que, como ella, fueron silenciadas dentro de sus propias casas. Con el apoyo de abogados voluntarios y algunas donaciones, el proyecto comenzó a ofrecer orientación jurídica gratuita para mujeres mayores de 60 años que sufrieran algún tipo de abuso familiar. Rosalía no era la coordinadora. Prefirió no asumir ese rol, pero acompañaba de cerca, ayudando con ideas, organizando encuentros y contando su historia a quien necesitara escucharla. Al principio sentía vergüenza de admitir que fue engañada por su propia hija, pero pronto entendió que callarse solo perpetuaría el ciclo. Si alguien podía verse reflejada en su experiencia, entonces ya valdría la pena. Y poco a poco comenzó a sentir orgullo. No por lo que vivió, sino por lo que eligió hacer con lo que vivió. Un año después de la audiencia, Rosalía recibió una carta. No era oficial ni firmada por abogado. Era de Lorena. La caligrafía era la misma que usaba para escribir notas de Día de la Madre en la infancia. Decía que estaba arrepentida, que todo había salido de control, que sentía vergüenza, pero no sabía cómo acercarse. No pedía dinero, ni perdón directo. Solo decía que extrañaba a su madre y que no sabía si algún día podrían hablar. Rosalía leyó la carta entera sentada en el sofá de la sala. Doblegó cuidadosamente el papel, lo guardó en el cajón y no respondió. No por venganza, sino por protección. Aún no estaba lista. Quizá algún día, quizá no. Entendió que el perdón, para ser verdadero, no puede nacer de la obligación ni de la prisa, y que amar a alguien no significa permitirlo todo. Fue ese mismo día cuando decidió escribir un relato más organizado sobre su trayectoria, con ayuda de una voluntaria del centro comunitario. Un texto simple, directo, como ella misma. El relato fue leído en un encuentro regional sobre envejecimiento y violencia patrimonial. Rosalía no asistió al evento, pero recibió un video con fragmentos de las mujeres que se emocionaron al escuchar su historia. Algunas escribieron cartas de agradecimiento,
otras pidieron ayuda jurídica, otras simplemente se sintieron vistas. Eso la conmovió más que cualquier reconocimiento formal. Nunca se imaginó siendo ejemplo para nadie. Siempre pensó que era solo una madre intentando hacerlo mejor. Pero ahora sabía que su historia, con todos los dolores y cicatrices, podía ser un puente para otras. Y eso le daba sentido. Seguía viviendo sola, con autonomía, pero ya no se sentía aislada. Tenía amigas, rutina y sobre todo una claridad que nunca tuvo antes, el valor de sus límites y de su voz. Esa voz que por tantos años fue acallada en nombre de la armonía familiar, ahora era su mayor escudo. Una tarde, mientras organizaba papeles antiguos en una caja de madera, Rosalía encontró una foto de sus hijos aún pequeños. Estaban todos sonriendo en la sala del antiguo apartamento, con Esteban al fondo sosteniendo un pastel improvisado. Era un tiempo en que todo era más simple, o quizás solo parecía. Miró la imagen por varios minutos. No sentía rencor, sentía nostalgia de sí misma en aquella época, de la mujer que creía que todo se resolvía con esfuerzo y amor. Pero también sentía orgullo de la mujer que era ahora. Guardó la foto con cuidado y cerró la caja. Ya no había necesidad de rumiar el pasado. No se trataba de olvidar, sino de seguir adelante sin cargar peso innecesario. Y fue con ese pensamiento que aceptó la invitación para hablar en una ronda de conversación abierta promovida por la alcaldía sobre autonomía en la vejez. Fue la primera vez que contó su historia en público. Habló sin leer, solo recordando los hechos tal como ocurrieron. La voz temblaba al principio, pero pronto ganó firmeza. El público, en su mayoría mujeres mayores de 60 años, la escuchaba con atención. Algunas lloraban en silencio. Al final hubo aplausos, pero lo que más la conmovió fue el abrazo de una señora que, con ojos vidriosos, dijo: «Gracias por decir lo que muchas de nosotras sentimos y nunca tuvimos el valor de admitir». Rosalía volvió a casa ese día con una sensación diferente. No era alegría ni alivio, era una paz profunda, conquistada. Percibió que su mayor paso de superación no fue denunciar ni ganar un proceso. Fue romper un patrón de toda la vida, el de callar para evitar conflictos. Ahora su silencio era otro, no el de la omisión, sino el de la conciencia tranquila, de la madurez de quien sabe lo que pasó y aún así elige continuar, con firmeza, pero sin amargura. Poco tiempo después del evento, Rosalía recibió una llamada inesperada. Era Clara, una joven asistente social del centro comunitario, invitándola a participar en un grupo piloto de mentoría entre mujeres mayores. El objetivo era simple: crear un espacio donde mujeres con historias de superación pudieran apoyar a otras que estuvieran viviendo situaciones similares. Rosalía dudó. Aún se veía más como sobreviviente que como mentora. Pero Clara insistió: «Lo que viviste puede ayudar a mucha gente, aunque no te sientas lista». Aceptó. En los primeros encuentros, escuchó más de lo que habló. Cada relato sacaba a la luz recuerdos difíciles, pero también la convicción de que su dolor no fue Cuando en llegó vano. su turno de contar su historia, no intentó suavizar los hechos. Habló con firmeza, con detalles, sin rodeos. Por primera vez, no sintió vergüenza, ni miedo, solo un deseo genuino de impedir que otras mujeres se sintieran tan solas como ella se sintió un día. Cada semana el grupo crecía, más mujeres llegaban, algunas en silencio, otras buscando orientación. Rosalía descubrió que su función no era dar respuestas hechas, sino validar experiencias, ofrecer escucha y reforzar que sí, es posible romper relaciones abusivas aunque vengan desde dentro de la familia. Descubrió también que ayudar a otros era, de cierto modo, una forma de seguir sanándose. La herida de la traición de Lorena no había desaparecido. Aún dolía en momentos específicos. Un olor familiar, una música, una foto antigua, pero el dolor
ya no la gobernaba. Se había convertido en un recordatorio de lo que nunca más aceptaría. Y aunque no tenía contacto con la hija, ya no deseaba castigo, deseaba distancia y paz. Dos cosas que por años creyó no poder elegir. Ahora sabía que podía, y lo elegía todos los días. Una mañana, mientras regaba las plantas del balcón, Rosalía recibió una notificación en el celular. El proceso contra Lorena había sido oficialmente archivado, tras el cumplimiento parcial de las medidas y un acuerdo de no repetición. No era justicia en sentido punitivo, no hubo sentencia severa ni grandes reparaciones financieras, pero para Rosalía lo que importaba era el símbolo. Eso representaba el fin de un ciclo. La justicia reconoció lo ocurrido, y más aún, ella se había reconocido a sí misma como alguien que merecía respeto, protección y escucha. Guardó el documento con otros papeles importantes, respiró hondo y miró al horizonte con la sensación de quien termina un capítulo. No con rabia, sino con claridad. Preparó un café fuerte, se sentó con su cuadernito y comenzó a anotar planes para el futuro. Ya no se trataba de lo que había perdido, sino de lo que aún podía construir. En la reunión de ese mes en la red de Rosalías, llegó una mujer nueva al grupo. Tenía los ojos rojos de llanto reciente, las manos temblorosas y la voz baja. Cuando fue su turno de hablar, contó una historia que recordaba mucho a la de Rosalía. Hijos que la alejaron de su propia casa, mentiras sobre dinero, el miedo de enfrentar sola el rechazo de quienes más amaba. Rosalía se acercó con cuidado, sin prisa. Se sentó a su lado, le tomó la mano un instante y solo dijo: «No estás sola, y no es tarde para empezar de nuevo». La mujer la miró en silencio. Luego asintió con la cabeza, como quien finalmente encuentra un puerto seguro. Rosalía, al salir del encuentro, caminó hacia su casa con pasos firmes. Ya no llevaba el peso de la traición, llevaba ahora la responsabilidad silenciosa de quien sobrevivió, y eligió transformar su propio dolor en algo útil. Meses después, en una entrevista breve para un periódico local sobre iniciativas comunitarias, le preguntaron a Rosalía qué había cambiado en su vida desde que todo ocurrió. Pensó unos segundos y respondió con sencillez: «Ahora sé que el amor debe incluir respeto, y que el silencio solo es saludable cuando no oculta dolor». Fue la única frase publicada en la nota, pero bastó. Esa tarde recibió 3 mensajes de mujeres desconocidas agradeciéndole por sus palabras. Rosalía, que pasó décadas sin sentirse escuchada, ni siquiera en casa, ahora veía su voz atravesar distancias, resonar en vidas que nunca había conocido personalmente. Y eso, más que cualquier sentencia o dinero recuperado, era lo que le daba sentido. No había forma de borrar lo ocurrido, pero sí había manera de evitar que eso la definiera para siempre. Hoy, a los 70 años, Rosalía vive con autonomía, sin lujos, pero con paz. Cultiva orquídeas, asiste a encuentros culturales, lee más que nunca. Aún extraña a la hija, a los nietos, las pequeñas rutinas que compartía con la familia, pero aprendió que la nostalgia no es excusa para aceptar abusos, y que reconstruirse lleva tiempo, coraje y, sobre todo, decisiones firmes. Lo que la transforma no es lo que sufrió, sino lo que decidió hacer con ese dolor. Eligió imponer límites, buscar justicia, proteger a otras mujeres y seguir viviendo, no como mártir, sino como mujer completa. La traición que casi la quebró fue, al final, el empujón que la devolvió a sí misma, y por eso hoy, cuando se mira al espejo, no ve a una víctima. Ve a alguien que, aunque cansada y herida, se levantó y nunca más permitió que la engañaran.